Sea bienvenido a Bola de Nieve, yo soy Omar Caballero y estas son las noticias del día de hoy para despertar tu conciencia. Y resulta que tras la volcadura de un tráiler se generó el caos vial en Insurgente Sur. Un tráiler que transportaba ejes de autos se volcó esta mañana en Avenida Insurgente Sur a la altura de Fuentes Brotantes frente al Instituto Nacional de Neurología con dirección a Cuernavaca. Al lugar acudieron elementos de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y paramédicos. No se reportan lesionados. Hasta ahora, la circulación se mantiene cerrada debido a que continúan las labores de emergencia, así que prevenga su movilidad. Se van a invertir más de 71 millones de pesos de gobierno federal y capitalino para impulsar las actividades agropecuarias en la capital del país durante este año. En el marco de la primera reunión extraordinaria del Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable de la Ciudad de México, el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Carlos José Arroyo, informó que del total de recursos a invertir en este año, la Ciudad de México alcanzará más de 71 millones de pesos. Acompañado por la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, Rosa Isela Rodríguez, el funcionario federal puntualizó que en el resto de los recursos se acumularán más de 13.5 millones de pesos, que corresponde a las aportaciones que realiza el gobierno local. Detalló que de total de los recursos, más de 32 millones de pesos serán destinados a proyectos productivos o estratégicos agrícolas, pecuarios y de pesca acuícolas. En el proyecto estratégico de seguridad, el cual dijo se aplicará por primera vez en la capital del país, se canalizarán los recursos por más de 25 millones para atender comunidades con altos niveles de marginación. Y es de manera urgente trasladar a reos federales de cárceles capitalinas por el temor de que suceda lo mismo que ocurrió en el penal de Topo Chico. El coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Armando López Campa, urgió al gobierno de Miguel Ángel Mancera el traslado de reos federales a las cárceles de la Ciudad de México, asegurando que esta es una medida previsiva y necesaria a efecto de mantener los centros de reclusión del sistema penitenciario bajo control y evitar hechos violentos como lo ocurrido el pasado jueves en el penal de Topo Chico, en Nuevo León, donde fallecieron más de 49 personas. Dijo que de acuerdo a las cifras oficiales, alrededor del 10% de los internos en el sistema carcelario de la Ciudad de México corresponden a delitos de orden federal como narcotráfico, secuestro y trata de personas, lo cual contribuye a la saturación y a los conflictos que se generan al interior de las prisiones de la capital del país. Definitivamente tenemos que preocuparnos y ocuparnos en que la nueva Constitución capitalina no termine en manos de mafiosos y corruptos. Advirtió que hay un marcado interés de los partidos del PRI, PAN y PRD de apoderarse de la nueva Constitución de la Ciudad de México como lo hicieron en la legislación pasada de la Asamblea pasada del Legislativo Federal. La necesidad de la nueva Constitución de la Ciudad de México incluía principios normativos necesarios para la integración de los órganos internos del Congreso local. Mencionó que se debe de evitar que el interés de los partidos políticos violenten la voluntad popular expresada en las urnas y se apoderen de comisiones, comités y unidades administrativas como ocurrió en la actual legislatura. También mencionó que la Ciudad de México debe de seguir soberana con derechos plenos, advirtiendo que normar la integración de los órganos del Congreso local es un reto de la nueva constituyente y cumplirá con el artículo 122, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que demanda normar la integración. Y esta es una buena noticia para todos los que se están preparando, ya que el gobierno de la Ciudad de México controlará y evitará las escuelas patito. Alejandra Barrales señaló que los planteles educativos que no cuentan con registro de validez oficial no podrán impartir clases. Por ello, dijo, trabajan en toda la ciudad y en todos los niveles a fin de fortalecer la calidad de la educación y combatir los planteles que incumplen con los requisitos legales y técnicos necesarios para operar. La funcionaria capitalina puntualizó que van a trabajar
para que todos los planteles de la Ciudad de México garanticen la calidad, validez oficial y sobre todo para que realmente haya la confirmación de que los alumnos y los padres de familia cumplen con las expectativas que se generan con estas convocatorias. La secretaria de Educación también detalló que desde este mes se puso en marcha un plan de trabajo que permitirá verificar todas las normas en los planteles de la ciudad, así como la parte académica de las diferentes escuelas a fin de garantizar que se cumplan los requisitos y no se engañe a la gente. Cabe señalar que, al par con estas acciones, se ha convocado a las escuelas que tienen algunas irregularidades a que se acerquen a la Secretaría de Educación para corregirlos a la brevedad. De igual forma, compartió que ofrece agilizar los trámites, los cuales quedarán resueltos en menos de 60 días en lugar de llevarse hasta un año. Y bueno, hoy tenemos que celebrar más de 6 años de Ecobici en la Ciudad de México. Por ello, el sistema de transporte individual Ecobici cumple los primeros 6 años vistiéndose de gala, recordándonos que ya van más de 197,000 usuarios registrados, 400 estaciones, 6,500 bicicletas y más de 30,700,000 viajes. El sistema de Ecobici fue inaugurado hace casi 5 años. El sistema Ecobici fue inaugurado el 16 de febrero del 2010. Ya 6 años con más de 85 estaciones en 16 colonias de las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y poco más de 4,000 bicicletas en 22 kilómetros de servicio. Actualmente se registran en promedio 31,000 viajes al día a lo largo de 32 kilómetros que recorren 42 colonias de las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Y si usted se preguntaba cuáles eran los números que se mencionaban tras la visita del líder religioso católico, pues estos son algunos de los números. Desde su llegada el 12 de febrero hasta el lunes 15, el Papa Francisco ha logrado reunir a cientos de miles de católicos en sus diversas trayectorias dentro de la Ciudad de México y hacia los estados del interior del país. El día de su arribo, viernes 12, lo recibieron más de 300,000 personas, equivalente a los habitantes de las delegaciones Tláhuac. Para el sábado 13, segundo día de su asistencia en el país, reunió a más de 802,000 personas, lo cual sería como llenar 8 veces el Estadio Azteca. Y por si fuera poco, para el tercer día de visita, el domingo 14, estuvieron presentes más de 550,000 espectadores, igual a llenar 2 veces el Zócalo capitalino. Seguramente son números que impresionan bastante, pero los números que de verdad deberían impresionarnos son los gastos excesivos que se realizan tras la visita de este personaje. Esperemos, tomemos conciencia y no seamos partícipes del desfalco de recursos que se podrían bien ocupar para educación, salud y bienestar social. Y bueno, esas son las noticias hasta ahora. Manténgase informado entrando en nuestras redes sociales. Yo soy Omar Caballero. Usted está en Bola de Nieve a través de Punto Muerto Noticias. Nos estamos escuchando.